Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, muy bien, muy bien. Bien, hoy estamos ya recorriendo la segunda parte, podríamos decir el segundo tiempo de este partido acerca del pacto y la promesa, ¿no? Sí, yo creo que, como bien decís vos, ya estamos encarando algunas definiciones, ¿no? Algunas Ujú. definiciones muy puntuales y esta semana hablar de la ley, creo que es necesario y uno dirá la ley y el pacto, ¿tiene Ujú. mucha relación? ¿Tiene relación? ¿Poca relación? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que realmente es apasionante. Bien, ¿cómo te resultó esta lección, Sebastián? Me gustó, me fue muy útil. eh, Me gusta pensar varias cuestiones. Ujú. Yo voy a mostrar a la cámara de paso. Estamos subiendo lo estoy subiendo a mi página, canal personal de YouTube. Sí, Y esta semana hubo gente que me escribió desde muy lejos, desde Ecuador, desde Paraguay. mira qué lindo. Y lo estamos subiendo casi el día jueves. Ajá. Así que hay personas que pueden escuchar el programa con bastante tiempo de anticipación. No queremos generar una dependencia porque Bien. ni Lucho ni yo somos expertos en el tema, y esto lo quiero aclarar, Ujú. no somos expertos, le ponemos mucha voluntad a lo que hacemos, nos agrada lo que hacemos, Tal cual. pero queremos que vos, y cuando hablo de vos, en Argentina estoy hablando de usted, de tú, diríamos en otro Ujú. lugar, ¿no? Vayas y tomes la Biblia, la palabra de Dios, y todo lo que nosotros aquí decimos con Lucho, lo Exacto. puedas investigar. Ese es el sentido de la Biblia hoy, ¿no? Nosotros te damos la entradita, pero vos sos el Ujú. que finalmente decide qué comer. Es un poco lo que planteamos justamente en el último tema, ¿no? De que estudiamos juntos. Ujú. ¿Mm? Si pudiéramos estar reunidos físicamente, esto es lo que haríamos, con más voces. Un gran grupo, ¿no? Estaríamos Ujú. haciendo un gran grupo. Ujú. Que de paso lo podríamos pensar, ¿no? Para algún día, el último sábado, el 13º, la clase número 13. Podríamos, A ¿no? ver, a ver, ya te digo, yo me comprometo, a ver cuándo sería, el sábado 26 de junio. Si se puede, el sábado 26 de Ujú. junio hacemos una grupal, Estaría con bueno, una ¿no? clave, con una clave de Zoom para que se vayan sumando todos los que quieran. Nah, se me ocurre y lo estoy diciendo acá en Sí, vivo, ¿eh? sí. Esto Estás no pensando en estaba. voz alta. Pero podemos hacer una clase grupal y que aquel que quiere se pueda sumar realmente a este programa y lo hacemos. Hacemos el programa para la radio, pero hacemos la transmisión en vivo Sí, para sí. los que quieran conectarse ese sábado por la mañana. No te puedo tirar letra, ¿eh? Porque agarrás y, y ya lo expandís, así que muy bueno. Bueno, Dios utiliza esos dones, ¿no? Tal Y enseguida cual, tal empezamos a cual. producir. Sería interesante. Bueno, esta semana, Lucho, Sí. la ley del pacto. Ujú. La ley del. Y el texto de memoria está en Deuteronomio 7:9, dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Ujú. que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando él dice 1000 generaciones, me siento identificado con Dios porque yo soy un exagerado. Yo soy un exagerado. Mucha gente ha creído que yo miento, pero en realidad no miento. Exagero un poquito por mi entusiasmo Ujú. natural. Ujú. No es que uno lo haga consciente, ¿no? ¿Cómo estuvo esto? ¿Estuvo rico? Rico, riquísimo Sí, sí. estuvo. Sí, Este me, es el mejor. me comí como 1000. ¿No? ¿Qué tal hace el lemon pie, Lucho? ¿Sabes lo que es el lemon pie de Lucho? Es riquísimo, ¿no? Y yo lo digo con sinceridad, por eso también convenzo, porque no, Ujú. estoy siendo sincero, pero soy un exagerado. Y Dios acá usa, o sea, le estoy copiando un recurso que es de Dios, ¿no? Esta Ujú. exageración divina, esta exageración para que vos entiendas. Y Él dice que primero es Dios. Ujú. O sea, y no le busca la vuelta. No, Es lo no es que mismo que quiere. decir yo soy. No, es Dios, listo, Ujú. punto. Si querés creer o no, Tal ya es cual. otro tema, pero es Dios, es fiel. Ujú. Y él dice, guarda el pacto, o sea, guarda el pacto significa es respetuoso con lo que han querido Lo que hemos acordado, establecer. sí. Ujú. Exactamente.
Y aparte nos ama, nos ama y dice que los que aman, lo aman a Él, guardan sus mandamientos. Pero primero dice, los que le aman, guardan sus mandamientos. O sea, sobre el final de este programa vamos a hablar un poquito del amor y el guardar los mandamientos. Bien. Porque el orden de los factores acá sí altera el producto. Sabes que, Sebastián, cuando veía este texto, justamente, yo me anoté algunas cositas, tengo mis apuntes acá. Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. No es que porque lo aman hace eso. Él ama, para empezar, ¿no? No es que hay un canje ahí, vamos a negociar esto como conocemos las negociaciones humanas. Y me llamó mucho la atención lo de guarda la misericordia, ¿no? O sea, Él cumple, Él es misericordioso. Pensaba, es parte de su esencia, ¿qué otra cosa podría ser entonces, no? ¿Qué otra cosa puede ser que amar también, ¿no? La verdad que me pareció tan bien elegido ese texto, porque me habla a mí de un Dios coherente. Él es fiel y es coherente con lo que Él mismo dice, con lo que Él mismo plantea, con lo que Él mismo te propone, con su promesa. Realmente el texto bíblico a ver, vuelvo al tema que siempre trato y esta semana no va a ser la excepción. Satanás, que trabaja muy bien, ha hecho de nuestro idioma, lo ha acotado en cuanto a los recursos. Y uno cuando lee la Biblia en su idioma original se encuentra con una cantidad de recursos que realmente son fascinantes. Y uno entiende a Dios cuando realmente lo lee, tal vez en su idioma más natural. En el español hemos perdido muchos recursos que nos daba el lenguaje, el idioma, y yo creo que es un caso particular. Estudiando esta semana, y estoy mostrando acá en la cámara, el librito que estamos leyendo en estos meses que van desde abril hasta junio, y mi hija me preguntó, ¿qué estás leyendo, pa? Le mostré, le expliqué. Estoy estudiando la Biblia de manera temática y estoy hablando de la ley y el pacto, ley del pacto. Y me dijo mi hija de 9 años, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es, y le expliqué, yo te doy esto, pero a cambio vos tenés que hacer tal cosa. No estás obligada, pero si aceptás lo que... pero dice, pero eso es un trato. Estás haciendo un trato. Y yo, fíjate que ahí me di cuenta, digo, un chico lo entendió rápido, pero nosotros usamos la palabra pacto porque es la palabra tal vez teológica que se usa. Pero cuando uno le saca la cuestión esta del valor y le da el valor real a la palabra, en vez de decir pacto, dice trato, el trato de Dios, el vínculo de Dios. La palabra vínculo, que está más de moda, casi que nos cae más simpática. Pero la palabra pacto es como que un pacto, ya es un poco hasta teoso, un poco a oculto. Voy a hacer un pacto con Lucho. Ya y capaz que te estoy vendiendo el auto. Claro, pero eso es hacer un pacto. Bueno, pero es que Satanás le ha cargado de una negatividad a la propia palabra pacto, que hoy la gente, el nuevo pacto, el viejo pacto, la iglesia del pacto, y lo vemos como algo mal. Cuando nosotros cuando voy al supermercado y elijo lo que voy a comer o a la verdulería y elijo la fruta, yo fui a comprar estos días a la verdulería acá cerca de... y elegí las berenjenas, los zapallí, manzanas verdes, me pidió mi esposa me pidió una ananá, que estaba media complicada de conseguir. Yo elegí porque en esta verdulería vos te elegí la fruta, la pesás y pagás. Y hice un pacto con el dueño de la verdulería. Acepto los precios que él me da y le pago con dinero, pero me llevo el producto que yo elegí. Ahí hay un pacto, un trato, una compra, diremos. Es más, hay muchos elementos allí implícitos que no están escritos, porque ese comerciante, al poner su negocio, al ofrecer sus productos, tiene el compromiso de ofrecer productos de buena calidad. A menos que ponga un cartelito, ¿no? Y también estarías en compromiso. Vendemos fruta en mal estado, ¿no? Y ahí vos tenés la libertad también de elegir si vas o no vas. Siempre es un pacto, un trato.
Siempre, desde el combustible que cargas al auto, desde lo que compras, desde todo, es un pacto, un trato, un vos dijiste que vínculo. tu señora te mandó a que vayas a buscar una naná. Fue un trato también. Ujú, Ella entiende que vos vas a ir y lo vas a buscar, ujú. ¿no? Estamos tan llenos de pactos que no nos damos Pero cuenta que fíjate, no valorizamos lo que es la palabra en realidad. claro, ahí está. Y ahí es donde Satanás muchas veces, cuando escuchamos la palabra pacto, nos atemoriza, nos asusta, la esquivamos. Ujú. Porque cualquiera que ve una parte de la Biblia, hoy el pastor de qué predicó, del pacto. Uf, qué plomo. Sí, sí. Bueno, pasa lo mismo con la ley. Exacto. Tiene la misma Quería carga ir, negativa. quería ir, la ley, quería ir más adelante, que quiero, pero la carga negativa, el valor de las palabras, ¿no? Ujú. Yo por acá lo tengo marcado, el valor de las palabras, realmente darle el valor de las palabras. Me gusta la introducción que tiene esta semana cuando habla de frases importantes que están en el Salmo 23, cuando dice, Ujú. me guiará por su justicia, por amor de Ujú. su nombre. No, el deseo de Dios es siempre guiarte Sí. por sendas de justicia, guiarte por buen camino. O sea, el trato que tiene Dios, el pacto que tiene Dios con la humanidad es llevarte a buenos lugares. Salmo 119:35 dice, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Claro, uno escucha la palabra mandamiento, la palabra ley, la palabra pacto y automáticamente en algo negativo. Uf, Sí. algo habré hecho. Automáticamente es falta de libertad. Exactamente, exactamente. Interesante, ¿no? El tema del pacto y interesante también el tema de por qué Dios elige, y esta semana me hice un par Mm. de replanteos. Dios eligió, yo no tengo cronómetro, Lucho, Sí, sí. usted me hará seña. Estamos ya casi en tiempo. Introducí el tema y Bueno, lo desarrollamos. la elección de Israel, ¿no? O sea, Dios eligió a uno y desechó a otros. Mm. ¿O entonces Dios no es tan bueno con el resto de la humanidad porque solo eligió a Israel y el resto lo dejó afuera? Dios ahora elige a una iglesia, un remanente, y que el resto Opa. no. Mm. ¿Será Dios tan bueno como dice Él? Mm. Bueno, después si quieren lo tratamos con profundidad. Bueno, dejamos la pelotita allí picando. Entonces, la primera pausa, Sebastián. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Habías hecho, Sebastián, una serie de preguntas que tenían que ver con el pacto, ¿no? Me quedó sonando muy fuerte esto. ¿Será que Dios entonces no es tan bueno como dice que es? Como que me incomodó esa pregunta, ¿no? Pero al fin y al cabo, creo que esa pregunta es la que termina resumiendo los cuestionamientos anteriores. Porque si vos cuestionás todo lo otro, en realidad estás cuestionando si Dios es bueno o no. Ujú. Ese es el tema en cuestión. O sea, porque la esencia del pacto tiene que ver con el amor. Entonces, Ujú. convencer de que Dios entonces ahora sí entiendo el pacto, el vínculo, el negocio, la relación, Ujú. el trato, como dice Mm. mi hija. Deuteronomio 7:7, sí, escucha Lucho esto. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El que lo está diciendo es el líder del pueblo hebreo. Mm. El que lo está escribiendo es el líder, Ujú. el referente. Y él dice, no, lo voy a leer de vuelta, realmente es fuerte. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. A ver, Dios no te elige porque seas un promedio 10. Ujú. Dios no Ujú. te elige porque seas 90, 60, 90. Dios no te elige por tu coeficiente intelectual, ni por tu altura, ni por tu condición física, ni por tu estatus social, ni por tu economía. Dios no te elige por tu papá, ni tu mamá, ni por tu abuela. No te elige por una cuestión de sangre, ni por el apellido que tenés. Te elige porque te ama. Tal cual, tal cual. Y, y entonces uno dice, entonces los eligió en el pueblo más insignificante. Me choca mucho cuando uno estudia la cultura hebrea, que una
rabínicas, hay una tradición que no tiene sustento bíblico, remarco esto, Lucho, no tiene sustento bíblico, no hay Biblia algo que pueda corroborar esto y lo pueda afirmar. Es una tradición rabínica, está escrito pero fuera de la Biblia. Ellos dicen que Dios eligió a otros pueblos antes de elegir al pueblo hebreo. Y ellos describen a un Dios, a un Yahvé, a un Elohim, eligiendo a otros pueblos que negaron esta elección de Dios. No tenemos prueba, la Biblia no habla de esto. No. Pero supongamos que fue así, sí. Cuando leía eso, la verdad que no sabía que existía esa tradición. No voy a contar un cuento, pero me hizo acordar a un cuento de don Luis Landricina, que básicamente plantea lo mismo, que fue a muchos pueblos a la hora de entregar los mandamientos, decía él. Y bueno, básicamente los pueblos, no, llegaban a un cierto punto del mandamiento, no, nosotros justamente estamos en esto, nos dedicamos a esto, no, eso no vamos a poder. Más allá de que estaba en el contexto de un marco del humor, ¿no? Pero es más o menos esta teoría, planteémoslo como una teoría, ¿no? Podría llegar a parecer posible, ¿por qué? Y porque al fin y al cabo aceptás, y nosotros hoy también podemos formar parte de lo mismo, ¿no? ¿Aceptás el pacto de Dios o lo rechazás? Exactamente. ¿Y por qué hablo de esto? Porque uno puede decir, pero pastor, eso ya es historia. Ya está. Ya en la cruz el pacto sea. Pero puede que yo tenga el mismo orgullo que el pueblo de Israel, ¿no? Puede que yo esté hoy pensando igual que el pueblo de Israel y jactarme de la elección que Dios tiene, de la elección que Dios hizo. Eran un grupo poco numeroso, no eran tantos. Si era por el número, hubiese elegido otro pueblo. Además eran esclavos. Cuando eligió a Abraham no eran esclavos. Pero cuando Abraham Sarai. Después, eran débiles políticamente, no tenían una política, de hecho no tenían rey. Política, pueblo. Militarmente hablando también eran muy débiles. No, claro. A ver, son muchas cuestiones que no los favorecen. Además, en términos de cultura y religión eran mixtos. O sea, no estaban realmente convictos de algo. No tenían mucha influencia tampoco. Y, o sea, estoy leyendo textual. Por ende, la causa básica de la elección de Israel radica en el misterio del amor y la gracia de Dios. Es un misterio. Me estoy acordando de la elección del primer rey de Israel. Todos los demás hubieran elegido, no sé, al más esbelto, al hijo más grande, al que simulaba o ostentaba mayor poder, mayor presencia, y sin embargo, la elección de Dios fue a casi un chico conforme a su corazón, que después se equivocó. Sí, completamente. Pero Dios, a ver, no sé cómo decirlo, pero no razona como nosotros, o nosotros no entendemos a Dios. No. Y queremos razonar como Dios. No. Acá el amor tiene mucha más importancia que el resto de estas cuestiones. Y entender, no es por qué eligió a Israel, sino para qué la eligió. Exactamente, hay que cambiar la pregunta. O sea, nosotros damos mucha vuelta al por qué. No es por qué, es para qué. A ver, y no ha cambiado eso. A ver, a los que nos gusta el fútbol, muchas veces, a mí me gusta jugar en el equipo más débil cuando juego. Jugar con los que vos sabés que vas a ganar y casi que no tiene mucha gracia. Porque vos sabés que tenés un arquero que es un arquerazo, tenés 4 o 5 jugadores que son buenísimos. A mí me gusta jugarla con aquellos que vos sabés que son más... Es casi seguro que pierda con este equipo, pero juego igual, porque si gano, ahí va la influencia que vos causás. Y a veces quieres ser una persona... A mí me gusta causar influencia, es una grandísima responsabilidad, te supera muchas veces, pero realmente es interesante hacerse cargo de la influencia. Y acá es el tema del pueblo de Israel, ¿no? ¿Para qué eligió Dios al pueblo de Israel? ¿Cuál era la función de Israel? El objetivo. ¿Por qué hizo un pacto con este pueblo que ante los ojos humanos el banco no le daba crédito a ellos? No.
Tal cual, sí. Y a ver, ¿qué es lo que tendría que mostrar? Es lo mismo que tendríamos que mostrar nosotros hoy. Y tiene que ver con si crees en ese pacto, en esa propuesta, en ese trato que Dios te propone. Y el trato que Dios te propone es, ¿me dejas que te ame? Yo te voy a amar Sí. igual, ¿no? Y eso es lo que tenían que transmitir a los demás pueblos, entre ellos también. Es que, mira, cuando hay un equipo que... Una vez estuve con un periodista, con Víctor Hugo Morales, periodista argentino, y con Roberto Perfumo, un gran jugador de fútbol, capitán de la selección argentina, jugador de River y de Racing, un gran jugador, un defensor muy bueno, falleció hace tiempito Roberto Perfumo. Tuve la posibilidad de estar con los dos charlando un ratito largo y haciéndole una pregunta como periodista que soy, le pregunté cuál era el secreto de un equipo muy ganador de esa época que dirigía Carlos Bianchi. Y él me dijo, Roberto Perfumo, me dijo, ese equipo tiene mística, tiene algo. Y tiene una cosa que es sentido de pertenencia. Entonces, cuando vos tenés sentido de pertenencia, ya defendés de otra manera todo, ¿no? El colegio, tus amigos, tus familias. ¿Qué defender? Perteneces a ese grupo, entonces lo defendés. Cuando el mundo alrededor, vemos que geográficamente el pueblo hebreo, Israel, estaba en un lugar que ahora está en guerra, de paso, y que están los ojos puestos del mundo en esta porción del globo terráqueo. Ellos debían ser un pueblo diferente, un pueblo distinto. ¿Por qué? Porque tenían pertenencia. Y lo que ellos querían contagiar era, ¿por qué les va tan bien a ellos? ¿Por qué si ellos tienen buenas plantaciones? ¿Por qué si hay inundaciones ellos siguen teniendo buena mercadería para vender? ¿Por qué prosperan tanto? ¿Por qué son tan felices? Ah, ellos tienen a un Dios que es distinto, que es diferente. O sea, Dios no eligió al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, para que sean un club exclusivista, sino para que sean un club que proclame lo distinto que eran y que otros se contagien de esto. Y hoy es lo mismo que plantea para este remanente y esta iglesia actual que nosotros creemos que es la iglesia adventista del séptimo día. Sumando a esto que estás diciendo, Sebastián, los demás pueblos, los que rodeaban a ese diminuto Israel, por así llamarlo, insignificante Israel, también tenían en claro esto, que ese era un pueblo insignificante. También lo tenían en claro. O sea, más iba a llamar la atención. Eran el equipo perdedor. Pero la pregunta después era, ¿cómo siendo el equipo perdedor están formados para perder? ¿Cómo van a ganar? ¿O cómo es que ganan? ¿Y quién más va a ser? Es Dios. El técnico. Es el técnico el que los hace ganar. Que los ubica de tal manera en la cancha, que les habla de tal manera, que los motiva de tal manera y los hace ganar. Y es interesante reconocer esto, ¿no? Es Dios el que nosotros causemos un impacto en el barrio, en el país, en la familia, pero tenemos que nosotros entender que la iglesia, formo parte de la iglesia, pero es Dios el que me ama. Soy chiquito, soy imperfecto, soy pobre, tengo un montón de dificultades, y Dios aún así me llama, y me llama de manera tierna, con un condimento que es el amor, que prevalece sobre la lógica, porque si es por lógica, hubiese llamado, no sé, a otra persona para hacer este programa, por ejemplo, Lucho. Sin embargo, nos elige a nosotros por amor y nos permite, si hablamos de Él, causar un impacto, pero no somos nosotros, es Dios el que a través de nosotros llega a otros lugares. Ojo, creo que esto tiene sus peligros también, porque viste que nuestras capacidades interpretativas abonan para nuestros lados siempre, ¿no? Pero esto no es una invitación a ser mediocre, total, Dios se encarga. Es aprender a jugar. Bueno, si quieres en el próximo bloque te hablo, porque hablando de jugar, todos los juegos tienen reglas, y este no es la excepción. Vos tenés una cámara acá. Reglas. Vos tenés una cámara acá y estás chusmeando mis apuntes, porque anoté exactamente eso, Sebastián. Bueno, hacemos una pausa entonces. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez.
Que yo te decía, Sebastián, vos acá en el estudio donde yo estoy, tenés una cámara, estás mirando mis apuntes. Te digo lo que anoté, textualmente. A ver, dale, dale. Es más, para ubicarme en el esquema que estamos siguiendo, bajo el título Lazos que unen, que era el título de uno de los días en que estábamos estudiando esto, al lado anoté, vamos a jugar un partido. Y una flechita le puse, sin reglas, entre signos de preguntas. Es lo que estabas planteando vos recién. Es inseparable. Es inseparable. A ver, vamos al concepto del primer bloque. El hecho de que Satanás ha metido en nuestra cabeza definiciones acertadas, vocablos en español y en otros idiomas también. Y uno habla de ley y parece que es una mala palabra. Sí, sí, sí. De hecho, se hizo moda en algún tiempo atrás, hace un par de años, un humorista, no para hablar mal, sino para hablar de las personas, de la policía o de la persona que realmente era la que mandaba casa, decía la ley. Decía, llegó la ley. Sí. ¿No? Y es como, decir ley, mirá. De hecho, por ejemplo, personas cuestionan al árbitro del deporte, al árbitro de básquet, de béisbol, de softball, de rugby, al árbitro de fútbol. Es la persona menos querida. Pero el árbitro no sabe jugar. Sin árbitro, o sea, sí. Vos jugás con amigos y porque hay amistad, a veces no necesitas un árbitro, pero cuando vos jugás por algo, necesitas que alguien que sea imparcial trate de hacer valer el reglamento del deporte. Y cada deporte tiene un reglamento, cada deporte tiene una ley, y cada acción de la vida, cada vínculo de la vida, cada fase de la vida tiene una ley. Hay leyes naturales, hay leyes biológicas, hay leyes que no están escritas, pero vos tenés y no hay una ley, pero vos sabés que es tu responsabilidad. Vos al traer un chico a este mundo, ya automáticamente hay un montón de leyes. Tengo que sostenerlo, de comerle, techo. O sea, hay un montón de cosas. Cuando vos tenés una mascota, ¿no? Y te regalan un gatito, te regalan un perrito, o comprás uno si te gusta una raza determinada, adoptás. Pero vos sabés que dentro de este trato que vos estás haciendo tal vez con un amigo, hay un montón de leyes. O sea, hay un montón de obligaciones. Sí. Cuando uno maneja el auto, hay leyes de tránsito. Cuando uno hace un deporte, hay leyes. Cuando uno trabaja, hay leyes laborales. Tanto para mí como para mi empleador. Pienso en dos cosas, Sebastián. Por un lado, hablando esto de las mascotas, o de, por ejemplo, sin equipararlo, pero de tener un hijo, en realidad no lo pensamos como una obligación el darle de comer. Te sale naturalmente, ¿no? Pero es parte del pacto, es parte del trato. Y por otro lado, cuando pensamos en las leyes de tránsito, ¿no? Generalmente si hablamos de ley, pensamos solamente en la legislación que hay acerca de cómo manejarse en la calle, en la ruta y demás, los semáforos, todo eso. Pero también hay otra ley que no está escrita en ningún lado, pero es tan obvia. Primero tenés que tener auto, es parte del trato. Tenés que sentarte en un auto, tenés que saber manejar, tenés que saber encenderlo, el auto tiene que andar. Hay tantas cuestiones dentro de ese pacto, de esas leyes, ¿no? Que las damos por sentadas, que son naturales, te diría, ¿no? Después todo lo otro sí es legislación agregada, ¿no? Pero es lo mismo con el tema del fútbol, ¿no? Puede no haber árbitro, pero la pelota no puede faltar. Si no, no jugás al fútbol. Sí o sí hay elementos que tienen que estar, o sea, hay leyes para absolutamente todo. O sea, vos no entras a un restaurante, pedís comer, te levantás y te vas. Es que y vos no podés decir, no hay ningún cartel que diga que yo tengo que pagar si pido comida. Pero ya es naturalmente así. Lo mismo cuando viajás, no sé, no te puedes subir a un avión
o un micro, Claro. viajar sin pagar porque en algún momento tenés que, o sea, vos si querés viajar tenés que pagar. Ujú. Y así pasa en todo sentido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una lógica tan humana, y a veces somos buenos para estas cuestiones, para pensarlo con Dios, ahí cambia. Ujú. Ahí yo quiero Ujú. todos los favores de Dios, ahí quiero que cure de todo, me resuelva todo, pero mi parte del pacto no la Ujú. cumplo. Claro. O sea, la ley para Dios, Mm. o sea, me favorece, pero después lo que yo tengo que hacer con el pacto, mi parte del pacto, esa la trato de obviar. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y los en 2 tablas de piedra. O sea, los mandamientos tienen que ver con el pacto. Ujú. Los mandamientos, a ver, están dentro del pacto. No son el pacto, Ujú. están dentro del pacto. Son, por decirlo de alguna manera, reglas del juego. Y las reglas del juego tienen que ver con la esencia de Dios mismo. No es que la regla del juego está puesta porque Dios no quiere que juguemos. No, quiere que juguemos organizadamente, Claro. de una manera hasta divertida y que Ujú. y por eso nos manifiesta, muchachos, yo los creé, yo los amo, y mi esencia es el amor. Ujú. Mi esencia es el amor, les doy 10 recomendaciones. Que Jesús, así que amen a Dios como a ustedes mismos y amen al prójimo, amen Ujú. al otro. Ujú. O sea, la esencia del lazo tiene que ver con el amor y tiene que ver con el hecho de que yo tengo que sí o sí entender que para todo en la vida hay leyes, que la palabra ley no es una palabra mala, Ujú. palabra fea. Bueno, nosotros hemos aceptado la propuesta de eh, contraponer la ley y la gracia, Ujú. ¿no? Y no, a ver, no porque haya ley la gracia desaparece, nada que ver. La gracia existe. Entonces, nosotros, claro, es lo que decía Sebastián, nos cuesta entender cómo Dios nos plantea las cosas. Por algo él dice, ¿no? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y te agrega, ¿no? Mis pensamientos tienen que ver con su bienestar. Él quiere Ujú. que nosotros estemos bien. Y para eso son las reglamentaciones, los estatutos, los mandamientos, las enseñanzas, ¿no? La idea de la Torá es otra, no Ujú. es una imposición. Exactamente. Y cuando uno entiende que la ley, la Torá, tiene que ver con una instrucción para que vos disfrutes la vida, con una enseñanza, forma de pensar. Ahí vos te das cuenta, mirá Dios. Yo siempre digo que para uno entender a Dios debe ser padre o madre. Mm. Cuando uno es padre o madre, Ujú. uno empieza a percibir otras cuestiones de Dios. Mirá. Y uno empieza, porque decís vos, Lucho, nadie trae a una criatura al mundo y se anda cuestionando si tiene que o no darle de comer o darle alojamiento. No, Claro, no. claro, claro. Uno no lo cuestiona eso, uno automáticamente lo hace. No, no, Hace no, todo lo no, posible. no se nos pasaría por la mente el hecho de pensar en no darle de comer. Ujú. Pero es interesante, ¿no? Porque, insisto, bueno, yo acá me anoté el valor de las palabras para hablar de esto, de la Torá y de lo que significa la palabra ley, que tiene que ver más con una instrucción, con una enseñanza, y con un Dios que Sí. nos ama y que pensá cómo sería la vida sin leyes, sin instrucciones. ¿Cómo manejaríamos el vehículo? Mirá, yo en vez de manejar la ruta en Argentina por el lado derecho, voy por el izquierdo. Anímate, andá la ruta y manejá por el lado A izquierdo ver cómo te va. y a ver cómo te va. Y no es que al primero que venga lo vas a frenar y decir, no, muchacho, yo quiero manejar por el lado izquierdo. Tengo Ujú. todo el derecho del mundo. Porque ahora estamos con esto del derecho. Sí, Y sí, sí. yo, Pero yo también, entonces, te es, dice el otro. nadie pensaría esto. Ujú. Nadie se pondría a probar ir por la ruta por el lado izquierdo. No, todos vamos automáticamente por el lado derecho, porque ya está. Es así en nuestro país, por lo menos. Hay Ujú. otros países que no, es al revés.
Pero en nuestro país es así, y así con un montón de cuestiones. Bueno, Dios ha hecho leyes para cuidarnos, Dios ha hecho leyes para protegernos, Dios ha hecho leyes para que podamos convivir sanamente entre nosotros y con Él. No existiría un matrimonio, una amistad o ningún vínculo si no hubieran reglamentaciones que a veces no están escritas, pero sí están implícitas en cualquier vínculo. Me gusta pensar esto como una enseñanza, ¿no? Es distinto. En algún lugar leí la palabra como consejo, ¿no? Y a eso la idea de delicia. Cuando un amigo te da un buen consejo, decime si no te alivia, ¿eh? No se te transforma la situación en algo solucionable, tal vez. Bueno, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sí. Y cuando vos tenés un amigo que sabe mucho de mecánica y él te da un consejo sobre el auto, vos decís, wow, mirá, un consejo gratis. Nosotros tenemos un amigo en común que es el profe Adrián Secoto, que sabe mucho de cuestiones relacionadas a la economía. Cuando Adrián nos habla de cuestiones económicas, de paso le mando un saludo grande, uno respeta la opinión. Y así con otros tantos amigos que tenemos, ¿no? El doctor Yáñez, cuando nos habla de cuestiones que tienen que ver con la salud, uno los respeta porque los admira, porque saben que son... Pero cuando Dios te da un consejo, uno a veces hasta se pone a dudar. ¿Será que tengo que hacerle caso? Y realmente uno tiene que valorar estos consejos. Y te digo esto antes de ir a la pausa porque creo que ya estamos cerca del tiempo. Dios al pueblo de Israel le dio una serie de consejos. O sea, en los consejos que le dio al pueblo de Israel está la manera de evitarte el contagio del COVID-19, por ejemplo. ¿No? En los consejos que le da consejos de salud, consejos sanitarios, consejos de organización, consejos de construcción. O sea, Dios con el pueblo hebreo fue detallista en los consejos. Y hace un par de años, no tantos, Dios eligió a una mujer, Elena de White, y ella nos dejó unos consejos que uno ahora los quiere cuestionar. Cuando la medicina actual cada vez le da más la razón a esta sierva del Señor con los consejos que ella nos dio para nuestro bienestar. Muchos son sencillos, como tomar sol, beber agua, hacer ejercicio, respirar aire puro. 8 remedios, decimos nosotros, que te evitan un montón de cuestiones. Y ella lo sabe lo escribió hace cientos de años, y nosotros tenemos consejos de parte de Dios, pero muchas veces no los queremos aceptar, porque a veces no entendemos que nosotros somos los beneficiados del pacto. Y a eso le llamamos libertad. Exactamente. A la desobediencia la llamamos libertad. Exactamente. Mira vos. Exactamente. Te propongo la última pausa, Sebastián. Ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me quedé pensando en algo que dijiste recién de Elena de White y la serie de consejos sobre salud. Generalmente los consejos que en aquel momento, ¿no? Cuando Elena de White fue inspirada, algunos por lo menos iban a contrapelo con la creencia tradicional. Uno de ellos, abrir las ventanas y dejar que corra el aire. Decime si no está sonando por todos los medios del país, por lo menos, que hay que ventilar las habitaciones como medida preventiva para el COVID. Sí, el hecho del sol. Elena White también decía, abran las ventanas, que corra el aire y entre el sol, porque el sol beneficia, y la gente en esa época no aceptaba esta idea. Hoy te piden que salgas a caminar y que tomes un poquito de aire puro y de sol. Y te hablan de los beneficios, de la vitamina y bla, bla, bla. Buenos consejos que Dios se los había dado al pueblo de Israel moderno. Exacto. Y nosotros a veces hasta lo cuestionamos. Y no hablo de eso solamente, porque Elena de White, que cada vez la nombramos porque estamos convencidos que Dios la utilizó para revelarle cuestiones que en esa época estaban un poquito ocultas. Cuando habla de la educación, por ejemplo, y da consejos sobre la educación, sobre el matrimonio. Hoy cualquier terapista matrimonial usa los consejos de Elena de White. Sin saberlo, inclusive. Sin saber que ya está escrito. Cualquier pedagogo. Sí.
O sea, la idea de Dios de tener un pueblo que sea distintivo y que sea el que refleje el vínculo que Él quiere tener con la humanidad entera y el pacto y la validación del pacto y de la ley, hoy es igual que con el pueblo de Israel. No ha cambiado nada. Puede que nosotros también hasta seamos iguales que los israelitas. A ver, Sebastián, estoy tratando de entender entonces, la propuesta de Dios tiene que ver con que tengamos una relación que nos beneficie a nosotros. Sí. Porque Él nos ama y quiere nuestro bienestar. ¿Y si yo no quiero? Es una pena, te lo perdés. Pero Dios te ama tanto que hasta te da esa libertad. No estás obligado. No hay una obligación que, o sea, esa es un poquito la discusión que planteó el enemigo de Dios en el cielo, ¿no? Dios no es un Dios de libertad. Dios no es un Dios que te va a permitir que vos realmente decidas. Entonces, podés o no elegir. Y te da esa libertad para que elijas si querés. Hay una condición. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone el pacto. Estoy leyendo textual, ¿eh? No le impone el pacto. Él lo ofrece gratuitamente para todos y todos están invitados a aceptarlo. Sabes que esta semana estuve leyendo mucho sobre las parábolas de Cristo. Las parábolas de Jesús son tremendas, pero las leemos mal. Y la leemos mal porque la leemos año 2021 y la leemos y mira qué lindo esto, acá nos quiere decir, y hasta nosotros queremos interpretar lo que Cristo quiso decir, cuando en realidad, cuando uno trata de volver al momento y sentarse enfrente de Cristo, año 31, 32 de la era cristiana, y uno mirar alrededor, es difícil el ejercicio, pero si uno mira alrededor, uno entiende otras cuestiones. Por ejemplo, cuando él habla de la parábola de la viña, que un hombre salió a buscar obreros y a los primeros le dijo, les voy a pagar un denario o le voy a pagar el jornal, vamos a ponerle 2.000 pesos. Bueno, necesito 5 empleados, le voy a pagar 2.000 pesos al día. Bien, aceptan. Al mediodía había más trabajo y fue de vuelta a la plaza y buscó más. Y lo llevó y le dijo, les voy a pagar el día. Fueron más a trabajar. Y ya a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, fue a buscar más empleados. Se trabajaba hasta las 6 de la tarde. Volvió y cuando terminó le dijo al administrador, al contador de la empresa, le dijo, pagales a todos el día completo. Vos imaginate la cara del contador hoy si un jefe de una empresa contadora, un dueño, le dice esto. No, usted está equivocado, don Lucho. ¿Cómo le voy a pagar al que vino a las 3 de la tarde lo mismo que al que vino a las 8 de la mañana? Usted es injusto. Usted es ilógico, usted está loco, usted no entiende las reglas del juego. Imagínate, ese era el choque que quería el propio Jesucristo generar con las parábolas. Porque la lógica humana te dice que, bueno, y la lógica humana se nos ha metido como un pecado dentro de nuestra forma de ser. Y uno a veces cree, si voy todos los sábados a la iglesia, si hago tal cosa, si hago lo otro, soy más santo, soy más... Y no existe tal lógica para Dios. No. En ese mismo relato, Sebastián, a ver, es tan fácil de entender el hecho de que, creo que el mismo relato lo dice, ¿no? En otras palabras, no es un problema tuyo al contador, ¿no? El arreglo lo hice yo. Exacto. Y yo, con lo mío, hago lo que yo creo que es conveniente, ¿no? Decido yo sobre lo que es mío. Y yo voy a cumplir mi palabra. Si yo salí a las 3 de la tarde a buscar a un empleado para que trabaje y le dije, te voy a pagar el jornal, tengo que pagarle el jornal. Y si a vos te encontré a las 8 de la mañana y te dije, te voy a pagar el jornal y vos aceptaste, yo te voy a pagar el jornal. Viste que muchas veces nosotros decimos, el problema son las expectativas. Exacto. Lo que pasa es que el que estuvo a las 8 cuando vio lo otro, se hizo la expectativa de que iba a cobrar más. Exacto. Pero el acuerdo era este. Cuando uno lee la Biblia, sentándose en el año 31 o 32 después de Cristo,
sin tablet, sin iPad, sin computadora, sin uno inteligente. Y escucha lo que dice este maestro, por ejemplo, ¿qué edad tendrían los discípulos? ¿No? Nosotros uno lee y uno mira cuadros y uno se imagina a los discípulos mucho más grandes que el propio Jesús. Esta semana leyendo al pastor Roberto Badenas, que lo vuelvo a citar, lo cité la semana pasada. El pastor Roberto Badenas es muy claro y dice: los discípulos eran menores a Jesús, era una costumbre de la época. Ningún joven iba a seguir a alguien que sea más joven que él. Entonces, automáticamente uno está diciendo, este era un maestro muy joven, que tenía alumnos muy jóvenes, y que a su vez él planteaba de manera frontal, a través de las parábolas, la realidad de un Dios que ellos habían desconocido por una cuestión de lenguaje, por una cuestión de tradiciones, por una cuestión amoldado. Exactamente. Ellos habían definido las leyes del pacto, ellos habían definido cómo sería el pacto y qué parte. Ellos habían puesto condiciones en el pacto. Y el pacto sí tiene una condición, que vos aceptes. No estás obligado. Hay una condición. Si querés, podés. Claro. Si querés, hacelo. No estás obligado. Bueno, Dios lo mismo que los jornaleros. Exacto. Si entraban a las 8 de la mañana o la hora que sea, habían aceptado ese acuerdo, podrían haber dicho que no, como posiblemente hubo algunos que dijeron que no. Y a las 6 de la tarde, otros también habrán dicho, no voy. Otros dijeron que sí. Tal vez algunos no creyó que le iban a pagar el día completo también, ¿no? Sí, porque la lógica humana dice, nah, este me va a decir que me va a pagar el día y no me lo va a pagar. ¿Dónde está la trampa? Imagínate el público de Jesús cuando él contaba estas parábolas que eran tan fuertes. Eran fuertes. Eran fuertes cuando él dice que un hijo le habla al padre y le dice, dame la herencia que me corresponde. Nosotros la leemos. Pero hoy sería lo mismo que un hijo le diga al papá, papá, quiero que te mueras para heredar la casa, para quedarme con... Es lo mismo. Nosotros a veces leemos la Biblia y la vamos diluyendo con agua, cuando la Biblia realmente es interesante y cuando uno la lee sin diluir. Tengo acá una frase. La obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se vea obligado a otorgarlas. O sea, yo no soy obediente para recibir bendiciones. O sea, yo voy a trabajar a la viña, confío en el patrón, pero no voy solamente para... O sea, sí, me va a pagar porque el trato es ese, pero no, o sea, él está obligado a pagarme esto. No está obligado a pagarme el doble porque vine más temprano. ¿Me explico? A veces uno va a la iglesia simplemente a recibir bendiciones y cree que Dios está obligado a darte bendiciones porque vos estás en la iglesia. No, al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestar. Cuando uno es obediente a la ley, a veces porque me quiero a mí y la ley que Dios me dio me cuida a mí, entonces yo no tengo dioses ajenos porque este Dios es realmente el mejor de todos y es el único. No me hago imagen porque realmente estoy convencido que este Dios es el... Respeto a mi padre y a mi madre porque me va a ir bien llevarme bien con mi papá y mi mamá. Me acuerdo del día que Dios me dio para descansar, porque también a mi cuerpo le viene bien descansar un día, recuperarme. No cometo adulterios porque me estoy ahorrando ir preso. Vivir en la cárcel sea mejor que vivir en la casa. O sea, la ley que Dios me dio es una ley que me termina cuidando. Y yo acepto por obediencia, por fe, por obediencia, y termino transformando todo esto en un gran amor, ¿no? En este vínculo amoroso. Llega un momento que uno se olvida de por qué está guardando la ley, porque ya es el amor lo que prima por sobre todo. Es como decíamos hoy, Sebastián, a la hora de tener un hijo, ni siquiera te planteas que es obligatorio darle de comer. Lo haces porque lo amás. Y sos capaz de resignar tu plato de comida con tal de que coma, ¿no? Entonces, ahí, creo que ahí está a las claras la presencia de Dios. Y en esto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, claramente uno tiene que entender esto, ¿no? Que el amor, la Biblia dice que maestros de la ley, expertos jurídicos en la ley rabínica, se acercaron a Jesús con el motivo de tentarlo,
Esto está escrito en Mateo y en los evangelios, pero Mateo lo escribe muy claramente. Y le dicen, a ver, vos que sabés tanto, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús, que es Dios, con una sabiduría suprema, y esa sabiduría estaba en conexión con Dios Padre, le dice, ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor es la esencia de la ley, el amor es la esencia del pacto, del vínculo, de la relación. Cuando hay amor, nosotros amamos la radio, amamos el micrófono, la comunicación, la amamos. Dios nos ha, no sé cómo decirlo, nos ha dado el don del amor hacia esto. Sí, tal cual. Y amamos el estudio de Biblia, pero acá se nos mezclan dos grandes amores, y para nosotros esto que estamos haciendo, diría que nos pagan por hacer esto, ¿no? Pero casi que no es trabajo para mí, ¿no? Porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo. Sí, y esa es la propuesta de Dios, ¿no? Que ese estilo de vida, esas pautas de vida que Él te propone, sean justamente eso, ¿no? Disfrutables. Más allá de los beneficios que vayas a tener, inclusive, ¿no? Ya ese es un gran beneficio. Podemos sintetizar que uno, casi meto una palabra que no me gusta, pero debería ser así, ¿no? Obedece porque ama. Sí. Uno tiene fe. La fe te hace obedecer. Y en esa obediencia el amor nace, ¿no? Porque uno tiene fe y empieza a amar por fe, ¿no? Y es obediente por fe. Y es amoroso por fe. Claro, la fe va primero porque sin fe no podemos creer en Dios. Pero el tener fe genuina nos hace ser obedientes por amor. Yo no sé si uno es obediente porque ama o ama porque es obediente. No sé cuál está de los dos. Yo sé que la fe te hace conocer a Dios y te hace aceptar ese pacto. Que Dios lo tiene por amor, porque Dios no tenía ninguna necesidad con nosotros, digamos. Pero el amor lo movió para generar este pacto que hoy nos ofrece. Casi que nosotros no ponemos nada en el pacto, lo hace todo Dios. Claro. Simplemente nos da la posibilidad de elegir. Y si uno dice que sí, se ve beneficiado por un montón de cuestiones y sobre todo por la vida eterna. Tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Y para qué? Para mostrarles a otros ese amor de Dios, pero que lo tienen que ver en nosotros. Exacto. A ver, me gusta una palabra. Ese amor nos tiene que impregnar. Debemos ser, como nos gusta ponernos, no sé, colores del equipo del que sos hincha de cualquier deporte, como nos gusta ponernos, no sé, a los médicos, yo calculo que ponerse el estetoscopio en el cuello y salir a caminar y que todo el mundo diga, mirá, es médico, le debe gustar, pienso yo, no sé. No sé, hay otras profesiones, a mí me encantan, claro, los auriculares, mirá los auriculares que tiene Lucho, porque Lucho se dedica a la radio. A mí me gusta mostrar los micrófonos, cuando viene gente me dicen, ¿tenés algún micrófono? Y yo saco mi colección de micrófonos y les muestro, me encanta. Yo tengo colección de micrófonos y de Biblias, ¿no? Y me gusta. Me quiero mostrar porque estoy convencido de eso y porque amo eso. Bueno, de igual manera uno tiene que vivir la vida mostrando el amor de Dios para que otros vean a Dios reflejado en nosotros y quieran conocer y hacer el pacto que nosotros hemos hecho ya con Dios, que ellos también quieran hacerlo. Gracias, Sebastián. De nada. Hasta un próximo encuentro, ¿te parece? ¿Cómo no, Lucho? Te espero en 7 días para... Te iba a decir, la señal del pacto. El pacto tiene una señal, así que tema imperdible la semana que viene. Bien, gracias, Sebastián. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.